Como soy el único representante de Masesa en esta jornada, daros primero la bienvenida a la sede social de la empresa. Dada la hora y la temática, primero daros las gracias y la enhorabuena, porque os considero casi como los espartanos que defendieron las Termópilas, que a las 6:30 de la tarde estéis aquí para hablar de cambio climático y agua, la verdad, cuando además hemos tenido una contraprogramación por parte del ayuntamiento. Con lo cual, gracias y enhorabuena. Enhorabuena porque, para empezar, creo que la imagen de la presentación la venimos usando en el departamento en temas de gestión ambiental desde hace mucho tiempo. No sé si conocéis a Bansky, es un grafitero británico con cierta leyenda sobre temas sociales, ambientales, y es una imagen que venimos usando hace mucho tiempo en temas de sensibilización interna que hacemos en Emasesa. Dado la asistencia, la hora y demás, voy a empezar a pensar que el don't lo tenemos que empezar a eliminar. ¿Vale? Cuando Eladio nos comentó la posibilidad de participar en esta jornada, tuvimos muy claro qué es lo que queríamos exponer. Lo que queríamos exponer es lo que venimos haciendo desde hace ya bastantes años. Es, primero, qué hemos hecho en el cálculo de nuestra huella de carbono. Es decir, lo primero que hemos hecho es calcular nuestra medición de emisiones de gases de efecto invernadero. Si no mides, difícilmente puedes saber en qué y cómo tienes que reducir. Hablo de calcular la huella y verificarla. Ya os iré explicando después por qué la segunda parte de la frase, ¿vale? Una vez que hemos calculado esa huella, estamos en disposición de saber sobre qué acciones tenemos que tomar para reducir esa huella, ¿vale? Vamos a centrarlas principalmente en tema energético y en tema de electrificación de flotas. Voy a poner unos grandes ejemplos que llevamos haciendo en la casa desde hace algún tiempo. Una vez que os explique la parte de mitigación de cómo estamos reduciendo nuestra huella de carbono, dado que el cambio climático está aquí, ha venido para quedarse, tenemos que adaptarnos. Pues qué medidas y qué actuaciones viene haciendo Emasesa o tiene previsto hacer en los próximos años para adaptarnos a esas situaciones de riesgo donde el panel intergubernamental de cambio climático establece en cuanto a su recurrencia, es decir, sequías, olas de calor e inundaciones hemos tenido en esta ciudad y las conocemos de sobra. Simplemente lo que se establece a partir de ahora es una recurrencia distinta a la que se venía haciendo hasta ahora. Y después, por último, os queríamos comentar algunas actuaciones que estamos haciendo en cuestiones o que tenemos previstas plantear a la dirección en temas de compensación. ¿Vale? Empezando por parte de la huella. La primera huella de carbono nosotros calculamos la hicimos en el año 2008, cuando todo esto estaba un poco en tema bastante incipiente. Fue el primer año que hicimos nuestro cálculo. El primero que lo hemos verificado es en el año 2015. ¿Por qué lo hemos verificado? Aparte de todas las razones que tenéis en esa diapositiva, me gustaría que os quedarais con la última. No sé si lo conocéis, pero hay un anteproyecto de ley de cambio climático andaluz que ya está en trámite parlamentario, donde va a exigir a las empresas que consuman más de 3 gigavatios hora de tener un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero verificado por una entidad externa y además tener una estrategia de mitigación. Con lo cual, la legislación que viene en temas en el sector difuso, no sé si estáis familiarizados con la terminología de sector difuso o no, es decir, sabéis que en temas de cambio climático hay una serie de empresas que están sometidas al plan de asignación, donde anualmente el gobierno le asigna una serie de toneladas de CO2 que pueden emitir. Estamos hablando de las grandes ligas de contaminantes, ciclo combinado, térmica, refinerías, etcétera. Y después estamos el resto, estamos en el sector difuso. A día de hoy no tenemos requisito legal asociado a nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Os comento, el anteproyecto de ley de cambio climático andaluz y el que está preparando el Ministerio de Cambio Climático y Transición Energética ya empieza a embridar legalmente a este sector difuso. Con lo cual, pues ahora mismo lo que nosotros hacemos, pues porque creemos en ello, porque es parte de nuestra responsabilidad social, etcétera, pues va a acabar siendo requisito legal. Ahí tenéis los datos de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero del año 17, ¿vale? Estamos hablando de 23.411 toneladas. Así el dato dicho como tal, pues me imagino que a todos pues, no tendréis ningún orden de magnitud para poder comparar. Por eso tenéis justo debajo el dato que quizás es un poco más manejable, ¿no? Kilos por metro cúbico de agua suministrada, ¿vale? Ese es el indicador que hemos establecido dentro de nuestra huella de carbono. Si estáis familiarizados con el cálculo de huella de carbono, se divide principalmente en dos alcances, unas emisiones directas y otras indirectas asociadas al consumo de energía eléctrica. De las directas, principalmente, son los motores de cogeneración que tenemos en las depuradoras, y ahora después los detallaré, y la electrificación de la flota. Pero me gustaría que os centrarais sobre todo en las indirectas vinculadas al consumo de energía eléctrica.
Si veis ahí, casi el 50% del consumo del ciclo urbano del agua se lo llevan las depuradoras. Es a cargo de las depuradoras. Con lo cual, ahí es donde hemos centrado principalmente nuestra estrategia de mitigación que os iré contando ahora. Esa es la evolución de nuestra huella desde el año 2015 y os explico lo que os comentaba antes en cuanto a calcular la huella y verificarla. Nosotros hemos notado mucha diferencia entre calcularla, como lo veníamos haciendo de los años 2008, 2010, 2012, 2014, hasta que venga una entidad externa, en este caso AENOR, pero puede ser cualquier otra, Bureau Veritas, SGS, etcétera, y te verifique esos cálculos. Eso te da una seguridad y una fiabilidad que a la hora de establecer esos datos, si no viene una entidad externa, nosotros por experiencia propia, el dato no es igual de fiable. Es tedioso ese proceso de verificación, es complejo, a veces puede llegar a ser hasta desesperante, pero el resultado, para empezar primero porque os he explicado antes el requisito legal, viene ya, pero el resultado da una garantía y una fiabilidad de las emisiones totales de la empresa. No os lo he comentado al principio, pero nosotros calculamos las emisiones de lo que se viene llamando de la cuna a la tumba, es decir, desde el embalse hasta la devolución de ese agua al cauce y la gestión de los residuos que eso lleva, que eso apareja. Por ejemplo, en el caso de los lodos depuradores. Es decir, no dejamos ningún foco de emisión fuera del alcance de esa medición. Eso es importante que lo sepáis. Es decir, ¿vale? Todo esto que nos ha proporcionado, pues nos ha proporcionado un respaldo en cuanto a un registro en el Ministerio de Medio Ambiente, que hay 5 o 6 empresas que están en el sector del agua que estén registradas en ese registro del Ministerio de carácter voluntario, y desde luego de nuestro tamaño, de un millón de habitantes abastecidos, no hay ninguna. Está Emasagra, está Aguas de Cádiz, Aguas de Albacete, etcétera, pero ninguna de nuestro tamaño, ¿vale? Además nos ha permitido adherirnos a determinadas plataformas, como la Plataforma por el Clima, la Plataforma de Acción Climática, donde distintas entidades y empresas comparten sus estrategias y sus acciones para mitigar sus emisiones de gases de efecto invernadero, aparte de toda la estrategia interna que tenemos de divulgación y sensibilización con el resto de compañeros, ¿vale? Dicho lo cual, os voy a empezar a trasladar las acciones que hemos estado diseñando para mitigar todo esto que os he venido contando hasta ahora. Como habéis visto, más del 50% de nuestras emisiones se centra en el consumo de energía eléctrica. La energía eléctrica importada, eso tenéis que tener muy claro. Una cosa, nosotros consumimos en torno a 50 gigavatios, de los cuales importamos en torno a 33. Los que están sometidos a huella de carbono son esos 33, ¿vale? Y ahora estamos haciendo actuaciones para reducir esos 33 gigavatios. ¿Cómo? Habéis visto antes que el 50% de nuestro consumo se debe al proceso de depuración. Bien, pues ahí es donde intentamos centrar el tiro. ¿Cómo? No sé cómo de familiarizados estáis con el proceso de depuración, ¿vale? Aquí tenemos un experto, con lo cual, Luis, si yo meto la pata, tú me corriges directamente, ¿vale? Pero todo el sumidero de contaminación de materia orgánica del proceso de depuración acaban siendo los lodos. Bien, pues nosotros en todas nuestras depuradoras tenemos un proceso de estabilización de esos lodos a una presión y una temperatura determinada, que gracias a ese proceso de estabilización se produce un biogás. Un biogás que tiene un 64 o 65% de metano, que quemamos en motores de cogeneración, con lo cual nuestras depuradoras hasta hace 3-4 años estaban en un 60-65% de autosuficiencia. Es un dato bastante bueno, pero como os he dicho antes, somos bastante ambiciosos y queremos llevar eso prácticamente casi al 100%. ¿Qué hacemos para eso? Importamos carbono, importamos residuos de alta carga orgánica para poder introducirlos dentro de esos digestores, ¿vale? Esto lleva unos trámites ambientales bastante densos y costosos desde el punto de vista casi personal, pero somos la primera empresa a nivel nacional que tiene autorizado por el órgano ambiental competente, en este caso la Consejería de Medio Ambiente, este tipo de prácticas. Eso que nos ha llevado a datos como los que tenéis ahí. O sea, hemos pasado de 8, 9, 10 gigavatios aproximadamente a estar prácticamente en 11. Instalaciones como Copero, la depuradora de Copero, que es la que lleva toda la cuenca sur de la ciudad, aparte de Dos Hermanas, etcétera, tiene un consumo aproximado de 15 gigavatios año. Bien, pues el año 2017 ha tenido días de autosuficiencia, del 100% de autosuficiencia. Eso, insisto, ahí tenéis varias imágenes de ese tipo de residuos de industria agroalimentaria, es el que introducimos dentro de los digestores. Se produce más metano, quemamos más metano en motores de cogeneración, producimos más energía. Parece relativamente sencillo, es decir, tampoco hemos inventado la pólvora. Esto de la codigestión se lleva haciendo en Europa hace bastante tiempo. Simplemente hemos intentado seguir los trámites de prevención ambiental de la mano de la Consejería y lo hemos conseguido. De tal manera que
instalaciones como Copero, digo, son prácticamente autosuficientes, ¿vale? Este proyecto, como he colaborado con los compañeros de aguas residuales desde el inicio, creo que desde que yo estoy en esta empresa, en el año 2001, es el mayor éxito ambiental que ha tenido la empresa. Primero porque se conjugan varios escenarios. Se conjuga el tema de energía, se conjuga el tema de residuos, el famoso término actual que se viene utilizando de economía circular, eficiencia energética, cambio climático, etcétera. Es un claro éxito ambiental que lleva a cabo la empresa. Además, tenemos el marchamo del Ministerio. Es decir, este tipo de proyectos lo presentamos a la Oficina Española de Cambio Climático y a través de la cual nos pagan 9,7 euros la tonelada mitigada gracias a ese proyecto. En concreto, en los próximos 4 o 5 años esperamos ingresar en torno a 160.000 euros. Ahí tenéis los importes que ya hemos ingresado. Como veis, las cantidades que el Ministerio nos compra son menores a las que realmente mitigamos, pero bueno, contractualmente son las que el Ministerio nos compra. Es decir, la pequeña inversión que hicimos para poder tratar ese tipo de residuos en las depuradoras está sobradamente pagada con el proyecto Clima asociado al Ministerio que os acabo de comentar, ¿vale? Dicho esta parte, hemos centrado también el esfuerzo en la electrificación de la flota. Los compañeros de Parque Móvil han hecho un esfuerzo bastante importante veis los datos que están ahí hasta el año 2020. ¿Vale? Esto es digno de destacar. Quizás cuantitativamente, respecto a las toneladas que veíais antes, estamos hablando de 3.000, 8.000, 4.000 toneladas mitigadas. La electrificación de la flota no supone cuantitativamente esa cantidad. Sí tiene un factor cualitativo en cuanto a la calidad del aire. Sabéis que este tipo de vehículos no emiten NOx, que sí emiten los diésel, y eso sí influye directamente en la calidad del aire de la ciudad, ¿vale? Ahí tenéis los cuadros de inversión para que tengáis una idea de realmente los costes que esto a la empresa le está suponiendo, ¿vale? Tenemos un total de 221 vehículos, de los cuales, pues como os digo, en el año 2020 tendremos prácticamente un tercio electrificado. No todo, a día de hoy, no toda nuestra flota se puede electrificar, puesto que, como sabéis, los vehículos de saneamiento que hacen la limpieza de la red y conservación son los que más consumen, pero a día de hoy la tecnología para la electrificación de esos vehículos no está del todo desarrollada, ¿vale? Tenemos turismo, furgonetas y demás, eso como veis en la imagen de la derecha ya están electrificados, ¿vale? Por último, en cuanto a esta parte, esta diapositiva tiene muchísima información. Los que estamos en la casa lo manejamos bien porque nos la exponen los compañeros de protección de los recursos, pero yo reconozco que tiene muchísima información y quizá, bueno, me imagino que el ayuntamiento, las comunicaciones que estamos haciendo las pondrá en algún tipo de plataforma para que todos tengáis acceso y la podáis ya ver con un poco más de tranquilidad. Me gustaría que os quedarais simplemente con el dato de 74,84. Es decir, esa es la cantidad de energía que Masesa produce respecto a la que consume, ¿vale? Es un dato, yo creo que bastante significativo. O sea, el 74% de la energía que nosotros consumimos la producimos. No quiere decir que la autoconsumamos. Ojo, solo consumimos la energía que se produce en las depuradoras. Tenemos otras fuentes de producción de energía, como son los saltos hidroeléctricos en las presas de Minilla, Jergal y Zufre, que eso, dado que en el entorno cercano no tenemos ningún punto de consumo, se engancha a red, ¿vale? Aún así no vamos a quedarnos solo en eso. Ahora mismo estamos tramitando ambientalmente instalar una mini central hidroeléctrica en el embalse del Jergal. Es decir, la idea que tenemos es intentar llegar a producir 50 gigavatios, que es aproximadamente lo que consumimos actualmente, ¿vale? Independientemente, esto os hablo de tema de eficiencia energética, independientemente que en un momento dado la energía que compremos, que entendemos que cada vez va a ser menos, sea con garantía de origen. Con esa garantía de origen ya sabéis que no tendría penalización, llamémosle entre comillas, desde el punto de vista de gases de efecto invernadero. Eso es una acción, está más relacionada casi con un tema más económico y de responsabilidad social corporativa. Yo de lo que os estoy hablando es un tema más de mitigación como tal, es decir, reducción el consumo y producción de más energía, ¿vale? Pues las dos cosas van de la mano, evidentemente, ¿vale? Os he contado la huella, os he contado la parte de mitigación, os cuento la parte de adaptación. ¿Por qué? Porque esto, como os decía al principio, ha venido y hasta aquí ha venido para quedarse, ¿vale? Los tres principales riesgos que establece el panel intergubernamental de cambio climático en esta zona son los que tenéis ahí: sequía, glaciaciones y calor extremo.
Desde luego, IPCC no nos tiene que contar cuáles son esos tres riesgos. Todos los que estamos aquí hemos sufrido los tres, pues la sequía de los 80, la sequía de mediados de los 90, y si el 26 de febrero no hubiera empezado a llover, pues después en otoño estaríamos como mínimo nerviosos. De las inundaciones, ahí tenéis una imagen de la calle Santa Ana, esquina con la Alameda, donde llegó el agua de las inundaciones en el año 61. Tampoco nos tienen que contar y del calor extremo ya no quiero ni hablar. ¿Vale? Os voy a resumir os voy a prácticamente enumerar y decir muy brevemente, os voy a señalar 2 o 3 proyectos un poquito más emblemáticos, pero cuáles son las medidas de adaptación, ¿vale?, que estamos planteando en relación con esos 3 riesgos principales que os he contado antes, el de sequía, el de inundación y el de calor extremo. Disminución de las pérdidas en red, ahora vais a ver después un porcentaje que está en torno al 13% de pérdidas en red, incluyendo fraude, incluyendo las pérdidas mínimas técnicas que tiene cualquier red de distribución, que en nuestro caso, por los kilómetros de red que tenemos y demás, están en torno al 3%, ¿vale? Con lo cual hay un 3% de pérdidas sobre las que prácticamente no podemos incidir. Desde hace años llevamos un programa bastante completo de educación ambiental que hace que nuestros futuros usuarios ya tengan conciencia de un buen uso y un uso eficiente del bien que gestionamos, del bien del agua. El cálculo de la huella hídrica, que será el equivalente al de huella de carbono que os he estado comentando antes, en el que conoceremos con detalle qué cantidad de agua invertimos en potabilizar y depurar 1 metro cúbico. Hay 2 proyectos bastante emblemáticos de restauración de la zona del embalse del Jergal y del corredor ecológico del cauce del Guadaira, que generarán, como os he visto ahí, menor sequía, efecto sombra, etcétera. Relacionado con las inundaciones de aguas pluviales y fluviales, tenemos los depósitos de retención, que algunos, no sé si estáis en una zona cercana y la estáis sufriendo la obra, en concreto en Kansas City, y hay otro en el tanque de la Alameda desde hace años. Y otro proyecto que se ha hecho en conjunto con la Gerencia de Urbanismo, etcétera, tiene que ver con el proyecto piloto en la avenida de la calle Greco, donde concretamente todas las aguas pluviales que estén en esa calle se van a recoger para recargado de acuíferos y para la posterior riego de zonas jardinadas en el entorno. ¿Vale? Lo que os decía al principio con la parte de educación ambiental y de inversión en mantenimiento de red. Ahí tenéis la evolución del consumo de litros por habitante y día en los últimos 11 años, si no me equivoco, ¿vale? Yo siempre me voy un poquito más atrás y cuando yo entré en la empresa en el año 2001 el dato estaba en 156. Bueno, pues la verdad es que todo el esfuerzo de educación ambiental, de inversión en pérdida, de concienciación de los ciudadanos, de políticas tarifarias, etcétera, acaba teniendo ese resultado. Ese resultado supone que extraemos cada vez menos hectómetros cúbicos del sistema. Ahora mismo estamos extrayendo en torno a 100, 102 hectómetros del sistema, con lo cual a menor demanda, menor volumen extraemos. Y eso influye directamente en el riesgo que os he comentado antes de sequía, ¿vale? Ahí tenéis también los datos de pérdida. Estos datos de pérdida se consiguen con este tipo de planificación, de renovación de redes, que sabéis que también que en los últimos años ha crecido o está creciendo exponencialmente, ¿vale? El proyecto de la calle Greco se ha publicitado, me imagino que todos lo conocéis, ha salido en radio, prensa, etcétera. Yo voy a hablar un poco de lo que a Emasesa le afecta más directamente. Está relacionado con un uso, digamos, más humano de esa calle, a través de arboledas, de bancos, etcétera. Yo me voy a circunscribir a la parte que a nosotros nos afecta, que son la recogida de aguas pluviales, que no tendrán que llegar al proceso de depuración, con lo cual no tendrán un coste energético. ¿Por qué? Porque esas aguas se recogerán y a la recarga, como os he comentado antes, a la recarga de acuíferos o al riego de los parterres y de las zonas verdes colindantes. ¿Vale? Igual con el depósito de retención de Kansas City para evitar el riesgo de inundación que hemos comentado al principio, y lo mismo con la mejora ambiental de los espacios fluviales de Guadaira. Este tipo de información hay mucha que está en prensa, hay mucho que está en la web, etcétera. Yo, por no llegar a un detalle, porque veo que llevo 19 minutos y me queda una diapositiva, con lo cual tampoco he intentado llegar a un nivel de concreción muy alto. Cualquier duda que tengáis, etcétera, por supuesto, estamos a vuestra disposición para detallaros estos proyectos, ¿vale? Por último, lo que tenemos en mente, ya le hemos propuesto a la dirección.
empezar a establecer actividades de la empresa y compensar las emisiones que tienen estas actividades. Por ejemplo, este tipo de eventos, consejos de administración, etcétera. Es decir, comprar créditos de carbono para compensar determinados eventos. Estamos hablando de esto es una labor casi más de sensibilización hacia el ciudadano o hacia las personas que están en ese evento, ¿vale? Pero es un coste relativamente barato y creemos que podemos tener, desde el punto de vista de sensibilización, bastante buen resultado. Y por último, relacionado también con el riesgo de sequía, el plan director de reutilización que tenemos previsto que a lo largo de este año se empiece a redactar para tenerlo en marcha en el año 19. ¿Vale? Yo entiendo que he sido bastante rápido, yo entiendo que son las 7 de la tarde, que esto es un tema árido, pero me gustaría que os quedarais con 3 cosas. Es decir, venimos calculando las huellas de hace años, nuestra implicación en esto es alta, somos de las primeras empresas a nivel nacional en el sector del agua que lo viene haciendo, tenemos muchas actuaciones en mitigación, os he explicado 2 de ellas, pero tenemos bastantes más. Estamos consiguiendo resultados, bajo mi punto de vista, muy interesantes en las depuradoras con temas de eficiencia energética, con lo que os he comentado antes de la codigestión, y venimos desde hace años adaptándonos a los riesgos climáticos que viene la ciudad. Es decir, la ventaja de todo esto es que, sí, ahora está, voy a utilizar un poco una palabra, a veces que está como más de moda, pero la empresa lleva trabajando años. O sea, desde el área de gestión ambiental nos hemos tenido básicamente que dedicar a documentar lo que la empresa viene haciendo. Es decir, yo no he tenido que proponer que los compañeros de parque móvil electrifiquen la flota, yo no he tenido que proponer que los compañeros de aguas residuales a través del proceso de codigestión generen más header. Me he dedicado a recopilar esa información y traducir todo eso a toneladas de CO2. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la implicación interna de la empresa en estos temas es de carácter endógeno. No es que el departamento de gestión ambiental tire del carro. Generalmente yo con esto tengo la sensación de que voy yo detrás de ellos. ¿Vale? Por mi parte, daros las gracias y la enhorabuena por venir. Listo. Luis, si te parece, empieza...